8 micrómetros y después Dice 4. UM. Ah, sí. No es una U normal, sino que es una letra griega que es mu, ¿sí? Ah, La bueno. que se usa para micro, ¿sí? Claro, pero no tengo 40, tengo 28. Bueno, entonces te daba... Ese, como yo les decía, para mí la solución No, correcta igual. de esto es poner lo mismo que estaba. Para mí es 40, bueno, para mí es dejar el mismo número que estaba, porque el enunciado nos dice escribir sin la notación de potencia de 10. Y el número ya no tiene notación de potencia de 10, así que yo lo hubiese dejado así. ¿Está bien? Sí. O no sería como 0,0004 metros. También puede ser. Claro, si nos atenemos a lo que dice el enunciado, dice escribir sin la notación de potencia de 10. Si el número no tiene notación de potencia de 10, no sería necesario cambiar nada. ¿Está bien? Eso es lo que le decía. Lo mismo con el 40 nanosegundos. Que esta nano es una n normal en realidad. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo una n que no es la de nano. Es n normal. La única... El único prefijo que se usa con una letra que no es de nuestro diccionario normal es la letra mu que se usa para micro. Después todas las otras letras siempre son de nuestro diccionario. Pueden ser mayúscula o minúscula de acuerdo a el cuadro. Ustedes lo pueden ver todo en el cuadro ese que tienen de las unidades, de los sufijos. ¿Sí? ¿Se ubican en la teoría que tienen un cuadro de sufijos? Sí. Sí. Bueno. ¿Ustedes ven este mensajito que me está tapando acá el 40? Sí. Ahí está, ahí lo saqué. Bueno, lo mismo como les decía, en ese último yo también hubiese dejado 40 nanosegundos. Bueno, no vamos a ir resolviendo todos los problemas, pero vamos a ir resolviendo una serie de ejemplos seleccionados para que también ustedes después tengan algunos problemas para probarlos solos, ¿sí? Eso los pueden preguntar en la consulta, por ejemplo, el problema 3. Bueno. Bueno, el ejercicio 4 nos plantea, el radio de los átomos es de alrededor de 10 a la menos 10 metros, ¿sí? ¿Cuántos átomos se necesitarían colocar uno junto al otro para formar una línea de 1 centímetro? Es un caso hipotético, ¿no? Porque sería muy difícil colocar muchos átomos uno al lado del otro sin que reaccionen. ¿Cuánto va a ser el diámetro de esos átomos? 2 por 10 a la menos 10. Exacto, va a ser el doble. Si el radio es 10 a la 10, el diámetro es 2 por el radio. ¿Y después cómo podríamos resolver esto? Podríamos hacer una regla de 3, ¿sí? Le decimos. Sí. Si un átomo ocupa 2 por 10 a la menos 10 metros, ¿cuántos átomos ocuparían 1 centímetro? Que es importante ponerlo en la misma unidad, tanto este valor 10 a como la este menos valor. 2. Y esto yo les dije, lo mencionamos como regla de 3 simple porque cuando uno plantea una relación así, si multiplica los que están en diagonal, da lo mismo que multiplicando los otros que están en diagonal. Entonces, si yo hago un átomo por 0,01 metro dividido 2 por 10 a la menos 10, me va a dar el valor de átomos que iría acá. Sí. Y eso es lo que hacemos. Discúlpenme, voy a dejar en silencio esto. Y nos da 5 por 10 a las 10 átomos. Esto
Si ustedes tienen la calculadora y quieren ir corroborando los cálculos, buenísimo, ¿sí? Capaz que haya alguno que no esté perfectamente bien. Yo siempre les digo cuando arranca la clase que en física los docentes es normal que haciendo tantos problemas y todo también le erremos en la calculadora, nos confundamos o algo así, entonces siempre es importante cuando terminamos un problema ver si el resultado es razonable, ¿sí? Los problemas que hicimos hasta ahora son bastante sencillos. Ay, ándate vos. Tengo el gato mordiéndome los auriculares, disculpen. Pero bueno, 5 por 10 a la 7 átomos Sí, es un valor totalmente razonable, ¿no? Para lo que sí. era este ejercicio. Son bastante sencillos, se van a ir complicando un poco los problemas. Bueno, esto es algo importante. Este tipo de problema a mí me gusta mucho porque acá se puede ver una utilidad fundamental del manejo de unidades, que es una de las claves centrales del cursillo de ingreso. Cuando ustedes tengan dificultades para recordar fórmulas, ¿sí? Es muy importante que tengan un buen uso de las unidades de las variables que están en esa fórmula, ¿sí? En las ecuaciones siguientes, la distancia x está en metros, el tiempo t en segundos y la velocidad v en metros por segundo. ¿Cuáles son las unidades en el CIMELA de las constantes C1 y C2? ¿Sí? CIMELA, acuérdense que es el Sistema Internacional Métrico Argentino, que trabaja de las que vamos a ver en el cursillo de ingresos son kilogramo para masa, metro para distancia y segundo para tiempo. ¿Sí? Esas son las unidades fundamentales que vamos a usar del sistema internacional. Y les da una indicación ahí que dice que los argumentos de las funciones trigonométricas y exponenciales deben ser adimensionales. Cuando uno tenga planteado siempre una ecuación, como acá la ecuación A, es importante que siempre dos términos de la ecuación que estén siendo sumados o restados estén en las mismas unidades, ¿sí? Entonces, tanto C1 como C2 por T, que están siendo sumados esos dos términos, tienen que estar en las mismas unidades. Nunca puedo sumar dos cosas que no estén en la misma unidad. Nunca jamás. Si yo estoy intentando de sumar o restar dos cosas que están en distinta unidad, es porque planteé una ecuación que no existe, que está mal, ¿sí? Y el resultado también nos va a dar en esa unidad que estoy sumando, ¿sí? Disculpe, profe, y en caso de que sea como el sistema circular que no tiene unidad, ¿cómo sería? Se puede, Eh, no sé si hay alguna ecuación que lo llegue a hacer, pero no. Vos decís, por ejemplo, si están radianes. claro, Si el término completo, si por ejemplo estaría todo el término en radianes, el valor que esté en otro término que se sume o se reste tiene que estar en radianes y el resultado va a estar en radianes, ¿sí? Radian es adimensional, ¿sí? No ponemos en una ecuación cuando son radianes, ¿sí? Profe, disculpa, creo que había alguien queriendo entrar. Vamos, ahí lo agrego. ¿Hace un ruido o algo? Eso es. Yo no me doy cuenta, la verdad. Bueno, acá está la aclaración que yo me había... Ahí lo agregué. Acá está la aclaración que yo me había puesto para este problema. Siempre para operaciones de suma y resta es necesario que las unidades de las magnitudes sean idénticas, ¿sí? Y aparte de esa aclaración, está esta que tenemos acá arriba. Los argumentos de las funciones trigonométricas y exponenciales deben ser adimensionales. Eso también lo vamos a tener que tener en cuenta para este problema. Entonces,
si X nos decía que estaba en la unidad metro, ¿sí? ¿En qué unidad va a tener que estar C1? En metro. En metro, ¿sí? Y el C2 por T también nos va a tener que quedar en metro. Este término completo nos va a tener que quedar en metro. Y entonces, ¿en qué unidad tendría que estar C2? En metro C1 va a sobre estar en segundo. metro. En metro sobre segundo, entonces los segundos se me van a simplificar con estos segundos que están multiplicando. Y me va a quedar en metro, ¿sí? Porque es necesario que quede la suma en dos unidades que sean idénticas. Vamos con el B. Pero entonces la respuesta es C1 está Las en unidades de metros y C1 son C2 metros sobre segundo, digamos. Esa es la Las respuesta. unidades de C2 son metros sobre segundo, sí. Esos corchetes que tienen acá en la respuesta significa la unidad de lo que está dentro del corchete, ¿sí? Ah. Entonces, la unidad del C1 es igual a metro, la unidad de C2 es igual a metro sobre segundo. Ah. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, para mí, este tipo de problema es de lo más importante de cursillo, es una de las claves. Así que Sí, cualquier cosa que no se entienda, pregúntenlo. Sí, yo no había entendido muy bien el enunciado, digamos, no entendía la lógica para sacar la Bueno, respuesta. Ahora estoy sí, por entendiendo. eso, por ahí viendo un ejemplo, se entiende un poco mejor, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, es entender en qué unidades debería haber estado C1 y C2, según las unidades en las que estén los otros términos de la ecuación. Las otras variables. Bueno, entonces acá, X va a estar en metros, ¿sí? La constante no hace falta ponerla porque es una constante, no tiene unidades. Y el tiempo va a estar en segundo, pero en este caso está elevado al cuadrado, entonces nos va a quedar segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿en qué unidad debería estar C1? ¿En qué unidad para que esta ecuación sea coherente y me quede lo mismo de este lado que del otro lado de la igualdad? ¿En segundo? Metro sobre segundo cuadrado. Claro, yo necesito que el segundo al cuadrado se me simplifique, entonces voy a tener que poner dividiendo segundos al cuadrado y después necesito que me quede en metro esto, ¿sí? Entonces tengo que poner multiplicando por metro. Esto es una unidad de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí yo puedo simplificar los segundos y me queda el metro solo, igual que del otro lado de la ecuación, ¿sí? Entonces la respuesta es, las unidades de C1 son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Vamos con los otros que son un poquito más complicados por ahí. Acuérdense la aclaración que nos decía antes que tiene que ser adimensional el argumento del coseno, ¿sí? Entonces, esto que está entre paréntesis tiene que ser adimensional, ¿sí? Pero acá tengo el tiempo que está en segundos. Entonces, ¿cómo hago para que eso sea adimensional? Adimensional es que no haya ninguna unidad. Y C2 tiene que estar en segundos. En segundo a la -1, ¿sí? Sí. Para que se me simplifique, ¿sí? Si lo pongo en segundo como un producto multiplicando, me quedaría en segundos al cuadrado. Pero si lo pongo como dividiendo segundos, se me va a simplificar con el otro segundo y ahí me va a quedar en 0, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar en segundo a la -1. ¿Y el C1 cómo debería estar? Para que el resultado sea metros al final. Metros. En metros, ¿sí? Entonces, segundo a la -1 o 1 sobre segundo, ¿sí? Esto es lo mismo. Y metro del otro lado, ¿sí? Sí. ¿Se entiende que acá, cuando multiplique esto por esto,
se me van a anular esas dos unidades y me va a quedar algo sin unidades, o sea, adimensional. Sí, sí. Y después, a todo lo que me dé el coseno lo multiplicamos por algo que esté en las unidades de metro para que me quede en la misma unidad que X. Entonces, C1, las unidades de C1 son metros, las unidades de C2 son 1 sobre segundo o segundo a la menos 1 también se le puede decir. Y este ejemplo ya es similar al anterior. El exponente, este término menos C2 por T, tiene que estar adimensional, tiene que ser, ¿sí? Entonces, básicamente, la resolución es bastante similar al punto anterior, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? C2, C2 nos queda segundo a la menos 1. segundo a la menos 1 y C1 nos va a quedar igual que la unidad de la velocidad, ¿sí? Metros Sí. sobre segundo. ¿Se entendió este tipo de problemas? Yo les digo que esto es fundamental porque a mí siempre me costó mucho acordarme una fórmula de memoria, algo así, y simplemente sabiendo, por ejemplo, que la velocidad depende de la distancia recorrida y del tiempo, no me tengo que acordar cuál era el término que iba arriba, cuál era el término que iba abajo, no me tengo que acordar la posición, ¿sí? Sino que viendo que las unidades de la velocidad y las unidades de la distancia y el tiempo, yo los puedo organizar, por ejemplo. ¿Sí? Para dar un ejemplo sencillo lo digo, pero hay ecuaciones que son más complejas y que uno no se acuerda si algo iba multiplicando o dividiendo, y si uno va manejando las unidades, es como que en la mente hace una interconexión de conocimiento y queda todo mucho más arraigado que si uno se aprende de memoria exactamente cómo era una fórmula, ¿sí? Una pregunta, la E del ejercicio anterior, de la E, Esta es. la E que La E. está ahí, digamos, en la fórmula, ¿qué sería? Este es elevado a la E. La E es como un número como pi. Pi vale 3,1415, E vale 2, creo que era 60 y algo, pero es un número que se usa para el logaritmo natural y es un número conocido, ¿sí? Un número. Gracias. La explicación de qué es E va más para las docentes de matemática, pero es un número, ¿sí? Como pi. Gracias. Bueno, acá alguien me preguntaba un poco sobre qué pasa con los radianes. En realidad, estas unidades las vamos a usar sobre todo cuando haya un movimiento circular. Y acá se trata un poco de transformar, hace la medida de un ángulo recto en radianes, dice el ejercicio 6. 2 sobre Bueno, pi. exacto, así de sencillo. 180 grados es igual a pi radianes, ¿sí? Un pi radianes sería. Entonces, 90 grados son pi sobre 2 radianes, ¿sí? Acá un poco, el otro capaz que ya se lo sabían de memoria, ¿sí? Porque se usa bastante, pero convierta de grado sexagesimal a radian, 60 grados y 720 grados, ¿sí? Entonces, es un poco de usando la regla de 3 simple esto, ¿no? Esta es la relación que se usa normalmente, 180 grados son un pi radianes. Yo por ahí siempre trabajaba en realidad con una vuelta completa, 360 grados igual a 2 pi radianes usaba para... Pero lo importante es usar una relación entre
pi radianes y grado sexagesimal que sea correcta. Acá está resuelto por regla de 3 simple esto. Multiplicamos, como les decía antes, lo que está en diagonal y lo dividimos por el que no estaba en la diagonal, ¿sí? Nos queda pi por 60 grados dividido 180. El resultado igual lo vamos a expresar como fracción de pi, como para no dar un número exacto. Nos da pi sobre 3. Ese pi es 3,1415, ¿sí? Sí. Bueno, hay varios ejemplos de esto, pero es todo lo mismo. Multiplicamos y después hacemos la cuenta. 4 pi nos queda, ¿sí? Son ejercicios muy sencillos, pero es para que vean la conversión de unidades de pi radianes a grado sexagesimal. ¿Alguna duda con esto? No. Hacer un mate y sigo. Profe, ese pi dividido 3, ¿cómo quedaría? ¿Qué dijiste? Normalmente se expresa así. Pi radianes sobre 3. Este rad que dice acá arriba, ¿ves? Este rad es adimensional. No se pone en una ecuación, ¿sí? Entonces normalmente queda así. Si yo quiero poner exactamente el número que me da de radianes, puedo poner 3,1415 dividido 3 y hacer la cuenta. Pero sería poner un número que me va a quedar con un montón de decimales y va a ser más complejo que poner pi sobre 3. ¿Sí? Sí. Normalmente Bueno, se deja así. dale. Cuando se trabajan con radianes, normalmente se deja en función de pi. No se pone en la calculadora el valor de pi, sino que es importante ese valor de pi para cuando yo tengo que hacer a ese ángulo una función trigonométrica. Es importante ahí sí que esté el pi y que sea 3,14 o con la calculadora directamente le ponen pi. Y bueno, este problema es exactamente lo mismo, escribir de radian a grado sexagesimal. Es lo mismo, pero al revés, ¿sí? De nuevo, multiplico los que están en diagonal y divido por el otro término. Acá, fíjense que tengo pi arriba y pi abajo, se me van a simplificar y me va a quedar 5 sextos de 180. 150 grados. ¿Está bien? Acá, en cambio, el 2,3 no dice 2,3 pi, ¿sí? Dice solo 2,3. Entonces, vamos a tener que hacer el cálculo. El pi no se me va a simplificar como en la cuenta anterior y me va a quedar algo menos redondo. No me va a quedar algo redondo como en el ejercicio anterior, seguro, porque no se me simplificaron los pi. ¿Está bien? Si ustedes iban trabajando, transformando el pi, este valor de 150 les hubiese quedado algo diferente. No les hubiese dado 150 exactos, sino capaz que le daba 149,98999 o algo así, ¿sí? Por eso es que normalmente los trabajamos en función de pi cuando trabajamos con radianes. ¿Se entiende acá la última transformación? Acá está en el grado completo, 131,78 grados, y después está transformado a grados, minutos y segundos. Eso con la calculadora lo hacen con un botón nomás. Acuerden que cuando tengan dudas, frénenme. Si escriben en el chat yo no lo veo, porque ahora tengo abierta la presentación, pero cualquier cosa me dicen. Acá nos dice reduzca. Yo creo que el enunciado acá debería decir transforme, porque no sé qué estamos reduciendo en sí.
Para mí el enunciado debería decir transforme, no sé cómo les dicen en el apunte. 27 por 10 a la 7 metros en kilómetros, si lo quiero transformar en kilómetros. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es cuántos metros son un kilómetro, o al revés, cuántos kilómetros son un metro. Lo podemos usar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? ¿Alguien me dice cuántos kilómetros son un metro o cuántos metros son un kilómetro? 1000 metros, 1 kilómetro. 1000 metros, 1 kilómetro, ¿sí? Entonces, lo que planteamos siempre es, ¿qué es esto? 1 kilómetro sobre 100 metros es lo que me acabas de decir vos, ¿sí? Pero al plantearlo así, es 1 esto, ¿sí? Si yo tengo 1 kilómetro y lo divido en 1000 metros, es 1, ¿sí? Entonces, yo siempre que tengo un número y lo multiplico por 1, me va a seguir dando el mismo número, ¿sí? Pero esto que es equivalente a 1, lo tengo presentado de esta manera para que cuando yo haga la multiplicación, el metro se me simplifique con el metro y el resultado me quede solo en kilómetros, ¿sí? Entonces, lo único importante es saber cuál es la relación entre kilómetro y metro, o de metro y kilómetro, no importa el orden, sino que el orden se lo doy después cuando lo presento acá, ¿sí? De manera que se me simplifiquen las unidades y me quede la unidad que yo quiero en el lugar que yo quiero, ¿sí? Entonces, si yo hago esto por esto, me queda 27 por 10 a la 4 kilómetros, ¿sí? ¿Entendieron cómo se hizo? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, el ejemplo que viene acá ahora es un poquito más complicado. Porque, ¿qué pasa? Está trabajando en centímetros cuadrados y en metros al cuadrado, ¿sí? Ustedes, capaz que alguno se lo sabe de memoria, cuántos metros cuadrados son un centímetro cuadrado. O cuántos centímetros cuadrados hay en un metro cuadrado. ¿Alguien lo sabe de memoria? Si no lo sabe, mejor. Un metro cuadrado es 1 metro por 1 metro. 1 metro de largo por 1 metro de ancho. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que decir 100 centímetros de largo por 100 centímetros de ancho. Porque 1 metro son 100 centímetros. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Entonces, yo acá, a modo de ejemplo, para el trabajo con unidades de longitud, el trabajo con unidades de superficie y el trabajo con unidades de volumen, me lo puse. 1 metro son 10 decímetros y son 100 centímetros, ¿sí? Cuando yo quiero trabajar en unidades de superficie, 1 metro cuadrado es 1 metro por 1 metro, van a ser 100 centímetros por 100 centímetros. ¿Cuántos son 100 centímetros entre paréntesis elevado al cuadrado? ¿Cuánto es esto? 10.000. Son 10.000, ¿sí? Y bueno, yo acá lo tengo como todo organizado, pero en realidad mi idea es que tengan un montón de ejemplos y que sepan que cuando se trabaja con unidades de superficie, lo que pueden hacer para la transformación es a la unidad que estaba de longitud, a la transformación que conocen de metro a centímetro de longitud, la elevan al cuadrado, ¿sí? Y les va a dar cuánto es la equivalencia en unidades de superficie, o la elevan al cubo y les va a dar cuánto era la equivalencia en unidades de volumen, ¿sí? Por eso, lo que tenemos es que 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados, ¿sí?
Y pongo los centímetros cuadrados abajo para que se me simplifiquen centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados y me quede en unidades de metro cuadrado, ¿sí? Entonces esto me va a dar 1,3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, les quería preguntar antes, pero bueno, ya pasé para adelante. 1 milímetro. ¿Qué pasó acá? Está mal, ¿sí? ¿Lo ven que está mal? ¿Por qué está mal? ¿Esto es 1? No, tendría que ser No. un número con coma, 0, Claro. Mirá que yo lo serían, revisé esto. Yo lo revisé todo. Y cuando uno lo revisa, igual se equivoca. Es al revés. 1 metro estaba exactamente al revés, estaba así. 1 metro cúbico son 10 a la 9 milímetros cúbicos, ¿sí? El resultado final está bien igual. ¿Sí? 1 metro cúbico son 10 a la 9 milímetros cúbicos, ¿sí? ¿Se entiende que son 10 a la 9 y por qué en relación a lo que les explicaba antes? Sí, sí. Porque 1 metro son 10 a la 3 milímetros cúbicos. Entonces, si lo paso a unidades de volumen, 1 metro cúbico, ese 10 a la 3 lo tengo que elevar al cubo. Entonces me queda 10 a la 9. El resultado final estaba bien, igual, a pesar de que la cuenta acá estaba al revés, ¿sí? Se me simplifica metro cúbico con metro cúbico y me queda 3 por 10 a la 8 milímetros cúbicos, ¿sí? ¿Y a los En el- resultados los sacás con calculadora? ¿Y cómo? Porque antes hice la cuenta y no me dio. ¿Cuál? No esos, o sea, de ese estilo, digamos. Esto con la calculadora. Fíjate, antes la cuenta que hiciste fue 1,3 dividido 10.000. Porque multiplicar por 1 no tiene sentido. Ahora lo que haces es 0,3 por 1.000 millones. ¿Sí? Ok. Fíjate que si haces 0,3 por 1.000 millones, te va a dar 300 millones o te va a dar 3 por 10 a la 8, depende de cómo esté el sistema en la calculadora. No me da, me Pero da sí, directamente el número entero, no me da con... no te da así. Bueno, No. pero es lo mismo. Vos podrías haber puesto acá en el resultado 300 millones. Es solo cómo expresarlo. Si el ejercicio no dice expresa el resultado en potencia de 10, no es necesario. ¿Sí? Claro. Yo lo expresé así porque, bueno, me pareció que era más fácil para resumirlo. Ni siquiera lo hice yo, en realidad lo hizo la otra docente. Bueno, Listo, gracias. en el paso E, en el ejercicio E, ahí salteamos uno. Fíjense que hay que transformar, dos cosas hay que transformar, no hay que transformar una sola como en el otro. Hay que transformar de metros a kilómetros y de minutos a hora. ¿Sí? ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60. Está bien. Y la relación de kilómetro y metro ya la habíamos mencionado antes. Era 1 a 1000. 1 kilómetro, 1000 metros. Entonces, lo tenemos que plantear, como está puesto acá, de manera que el metro se me vaya a simplificar con metro, ¿sí? La otra forma era ponerlo al revés esto, ¿sí? Que los 1000 metros estén arriba y que el 1 kilómetro esté abajo. Pero ahí no se me hubiesen simplificado los metros. Y el tiempo, los 60 minutos son 1 hora, lo planteamos de esta manera para que los minutos se me simplifiquen con estos minutos, ¿sí? Porque esto están dividiendo y esto están multiplicando. Entonces ahí
lo que nos va a quedar va a ser el kilómetro acá arriba y la hora abajo, que es lo que nos estaba pidiendo el enunciado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué algunos lo organizo de una forma y otro de otra forma? Sí, para que se simplifiquen. Exacto. Y después hago la cuenta con los números que me quedaron. Sería 60 por 60 dividido 1000. ¿Sí? 60 por 60 da 3600, dividido 1000, me queda 3,6 kilómetros por hora. Estas partes son muy importantes. El manejo de unidades es algo fundamental para la física. Y es algo que les va a servir Profe, ¿podrías en explicar esta materia. Dale. Yo lo que hago siempre para transformar una unidad es multiplicar por 1. ¿Sí? Por ejemplo, esto que dice 1 kilómetro dividido 1000 metros es equivalente a 1. ¿Sí? Entonces, en sí el número que yo tenía de base no se me va a transformar, sino que solo lo que se me va a transformar es la unidad. ¿Sí? Entonces, si yo estoy multiplicando por 1 y después multiplico de nuevo por 1, esto, el resultado al que voy a llegar va a ser equivalente al valor que tenía antes. Y yo acá podría haber puesto 1000 metros dividido 1 kilómetro, o podría haber puesto así como está, 1 kilómetro dividido 1000 metros. Pero lo pongo de esta manera para que se me simplifique. Este metro está multiplicando, es un producto, y este metro de acá está dividiendo. Entonces lo pongo de esta manera para que yo pueda simplificar este con este y que me quede solo la unidad del que me estaba interesando, que era el kilómetro, y que me quede arriba, ¿sí? Multiplicando. Con el caso del tiempo, los minutos están dividiendo, ¿sí? Entonces, yo cuando hago la transformación o cuando lo multiplico por 1, pongo los minutos del lado de arriba para que este que está multiplicando se me simplifique con este que está dividiendo, ¿sí? Y la hora me quede dividiendo de la misma forma que yo quería abajo, ¿sí? Para que me quede abajo la hora. Entonces, después cuando simplifico todo, me queda este kilómetro acá y esta hora que estaba dividiendo me queda acá, ¿sí? ¿Se entendió un poquito mejor ahí? Profe, sí, yo entendí eso de las unidades, pero lo que no entiendo es cómo llegaste al 3,6. Ah, y el 3,6, una vez que hago todo el planteo, yo tenía que 60 metros sobre minuto multiplicado por 1 kilómetro dividido por 1000 metros multiplicado por 60 minutos dividido 1 hora me iba a dar en kilómetros por hora. ¿Sí? Fíjate que si sacamos los que valen 1, porque en sí en la cuenta de la calculadora no es necesario poner los que valen 1, yo lo que tengo es 60 dividido 1000 multiplicado por 60. O también, si lo agrupo de otra forma, me queda 60 multiplicado por 60 dividido 1000. ¿Sí? Esa es la cuenta en sí que me da 3,6. ¿Está bien? ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, gracias. Es 60 por 60 dividido 1000. Y acá el último está en gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Esta es una unidad de densidad, gramos por centímetro cúbico. La cantidad de masa que tiene en una unidad de volumen. ¿Qué vamos a ver? Primero, transformar este gramo en kilogramo, ¿sí? Para transformar este gramo en kilogramo, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la relación entre gramo y kilogramo. Que acá la tengo puesta. 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? Lo organizo de esta manera para que me quede el gramo, se me simplifique con el gramo de acá abajo, ¿sí? Porque este está multiplicando y este dividiendo. Y me va a quedar en kilogramos ya arriba. Después el otro paso es que me pase de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿sí? 1 centímetro cúbico son 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿sí? Es este número de acá, 10 a la menos 6.
Y en este caso, vamos a poner los centímetros arriba, para que se me simplifiquen con estos centímetros que estaban dividiendo, y los metros los vamos a poner abajo, los metros cúbicos, para que el resultado me quede en metros cúbicos, como nos pedía el resultado, dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuenta que voy a hacer acá? Con la calculadora. Sería 2,3 por 0,000, o sea, 6, 1, no, eso dividido y Bien, después por dividido. 1000. No, No, en este caso, como fue planteado, ¿sí? Es dividido este número y es también dividido este otro número, ¿sí? ok, todo dividido. Lo podríamos haber planteado de otra forma. ¿Qué pasa si yo, en lugar de poner que un centímetro era todos estos metros cúbicos, yo decía un metro cúbico igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos? Entonces acá me quedaba un metro cúbico y acá arriba me hubiese quedado 1.000.000 de centímetros cúbicos. El resultado que nos iba a dar es exactamente el mismo, pero la cuenta hubiese sido 2,3 por 1.000.000 dividido 1.000. Pruébenlo si quieren. Si hacen 2,3 por 1.000.000 dividido 1.000, les va a dar también 2.300 kilogramos por metro cúbico. Me saltó un anuncio. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, es un poquito confuso quizá que no está hecho en base a un metro cúbico esto, sino que está hecho en base al centímetro cúbico, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Si acá ponían 1.000.000 dividido un metro cúbico, 1.000.000 de centímetros cúbicos dividido un metro cúbico, ¿sí? ¿Estamos con este ejercicio? Es importante que entiendan el manejo de unidades. Profe, una pregunta. Sí. ¿La cuenta en la calculadora entonces cómo quedaría? Yo les dije dos formas para hacer la cuenta. Una es 2,3 dividido 10 a la menos 6 o 0,00001 dividido 1.000. Esa es una forma. ¿Sí? Y eso les da 2.300. Esa es la que está escrita en el PowerPoint. La otra forma que les dije era 2,3 por 1.000.000 dividido 1.000. Igual, profe, serían 100.000, creo, ¿no? Porque 1.000.000 no es milímetro. Uy, se me corta. No, es 1.000.000, creo, porque es 10 a la 6. 10 a la 6 son 6 ceros. No, pensé que antes en milímetros cúbicos no pusimos 1.000.000 también. No, 1.000.000.000. Acá está. ¿Lo ve acá arriba? Está. 1.000.000.000. Sí, esto. sí, está bien. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Era 10 a la 9. Sí, mala mía. No, pero está buenísimo que lo esté siguiendo y que lo hayas tratado de razonar. Porque pasa un montón. Y bueno, ni hablar de mala nuestra también de haberlo puesto medio confuso, ponerlo en función del centímetro en lugar de hacer un ejemplo, podría haber sido un ejemplo muy similar a este de acá arriba, ¿sí? En donde mantengamos un metro cúbico y pongamos 1.000.000 arriba y quedaba. Pero está bueno también transformarlo un poco para que no se quede estática la mente y trate de razonar el problema y no aprenda las cosas de memoria, ¿sí? Nosotros en física tratamos de que se entienda todo globalmente, no cosas sueltas de memoria. Sí. El 1, el 1 por 10 a la menos 6 se estaría multiplicando con el 1.000 gramos, ¿no? Entonces ahí se puede como simplificar también. O te queda claro. Como 1 por 10 a la 2. No. No, a la menos 2.
el 1000 gramos son 10 a la 3. 10 a la 3, claro. Entonces, la cuenta en sí, fíjate que te queda dividido 1000, ¿sí? Claro. Si yo hago 2,3 dividido 1000, dividido 10 a la menos 3 te queda, ¿sí? Dividido 10 a la menos 3, porque tengo 10 a la menos 6 y 10 a la 3, ¿sí? Si yo hago menos 6 más 3, me queda menos 3. Entonces me queda 2,3 por 10 dividido 10 a la menos 3. Y dividir por 10 a la menos 3 es lo mismo que multiplicar por 1000. Por eso me quedó el pasaje de 2,3 me queda, es muchísimo más sencillo si lo vemos como multiplicado 1000. E incluso cuando trabajemos con la densidad, se lo van a saber de memoria y lo van a transformar directamente multiplicándolo por 1000 estas unidades. Pero está bueno que se razone el problema de dónde sale, ¿sí? Pero sí, es en sí la cuenta final, si yo quiero transformar de gramo por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, termina siendo multiplicar por 1000. ¿Estamos? Sí. Bueno, esto era todo mucho de unidades. Ahora me queda un problema más, que era de estos que a mí me gustan bastante, en los cuales se presenta una ecuación y tenemos que ver si la ecuación está bien o no está bien, básicamente, ¿sí? Como dato nos dice que M es la masa, esto está mal, ¿no? Ah, no. Las unidades de la variable S están en metros, las unidades de la variable I, lambda, digo, están en metros, las unidades de la variable B están en metros por segundo, es la velocidad, ¿sí? Las unidades de la variable A, que es aceleración, están en metros por segundo al cuadrado. Las unidades de la variable M, que es masa, están en kilogramos, y las unidades de la variable F, que es fuerza, está en Newton, ¿sí? A nosotros en el cuadernillo no nos decía eso. No nos dice directamente ¿cómo se llama esto? Dice esto, ¿no? No dice donde S y lambda son distancias. Claro, B. claro, pero no dice si son metros según No, nosotros. no, eso se lo fuimos ya agregando. Es como que no leí el problema completo, sino que directamente fui diciendo el primer paso, que es tener en cuenta que las distancias están en metros, las velocidades van a estar en metros por segundo, la aceleración va a estar en metros por segundo al cuadrado, la masa va a estar en kilogramos y la fuerza va a estar en newton, ¿sí? ¿Alguno recuerda que es igual newton? Porque eso creo que lo vamos a tener que usar más adelante. Bueno, newton es en realidad una unidad derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan que las unidades derivadas eran las que estaban compuestas por una o más unidades fundamentales, ¿sí? Entonces, acá las derivadas son la velocidad, la aceleración y la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces va a ser igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado este newton. Lo vamos a ver en un problema que está un poquito más adelante que nos pide trabajar con esa unidad. La pregunta nos decía, ¿cuáles de las ecuaciones siguientes son incorrectas? Y nos dice, recuerden que dos miembros de cada expresión deben ser homogéneos, ¿sí? Entonces, para que esta ecuación sea correcta, ustedes están haciendo un problema, escriben la ecuación y no saben si se equivocaron en algo, si le hicieron bien o pasa algo, se fijan en esa ecuación que plantearon, por ejemplo, cuál es la unidad de cada uno de los términos, y ahí vamos a ver si era correcto o no, ¿sí? Esto está, el S está en metros, ¿sí?
La unidad de S son metros, una unidad de distancia. Ahí voy reemplazando cada una de las cosas por las unidades que tiene, que las habíamos planteado arriba. Las unidades de S son metros, las unidades de la aceleración son metros por segundo al cuadrado, la del tiempo son segundos, la constante no hace falta ponerla para la parte de unidades, la velocidad está en metros por segundo y el tiempo está en segundos elevado al cuadrado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es homogénea esta ecuación? ¿Me va a quedar algo correcto cuando yo empiece a simplificar? No. No, porque como esto está en metros, el S está en metros, A por T me tiene que quedar en metro. Y si yo hago metro por segundo al cuadrado multiplicado por segundo, ya me está quedando en metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ahí ya hay algo incoherente. Ni siquiera hace falta pasar a la otra parte, pero vamos a verlo igual. La velocidad está en metros por segundo, si lo multiplico por segundo elevado al cuadrado, me queda en metros por segundo, ¿sí? Este me queda en metros dividido segundo y este me queda en metros por segundo. Y esto estaba en metro, ¿sí? Así que hay un montón de errores, ¿sí? Esa ecuación está mal planteada. Hay algo que puse en esa ecuación que está mal. No la puedo usar. Nunca voy a poder sumar algo que está en metros por segundo, multiplicarlo, sumarlo con algo que está en metro dividido segundo. Nunca. ¿Sí? Siempre tiene que estar en la misma unidad para que se pueda sumar o restar. Ustedes plantean una ecuación y si tienen una mínima duda, fíjense en las unidades. Eso es importantísimo. ¿Se entendió la 1? Vamos a pasar a la 2. Sí, sí. La 2 dice, agrega que el T era el periodo y que está en segundos. ¿Sí? Entonces nos dice, lambda es igual a B por T. Verdadera. Exacto, si B está en metros por segundo y lo voy a multiplicar por el tiempo, el periodo T que está en segundos, se me van a simplificar los segundos y me va a quedar en metro. Entonces va a ser algo coherente, homogéneo, es real. Puede ser que a la ecuación después me esté faltando algo como que estaba multiplicado por una constante o algo así. Pero bueno, aunque sea el error no es tan grave si el manejo de unidades fue correcto. Esa ecuación está bien balanceada, es correcta. Ahora pasamos al C. La velocidad, las unidades de velocidad eran metros por segundo. Decimos metros por segundo muchas veces cuando es metro dividido segundo, ¿sí? Sería metro en segundos, ¿sí? La forma correcta de decirlo. Entonces, la unidad de velocidad es metros en segundos. Y acá S es una distancia, está en metros, y T es el tiempo, está en segundos. ¿Es homogéneo? No. No, ¿sí? Es distinto si el segundo está dividiendo que si el segundo está multiplicando. Esa está incorrecta. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Las unidades de fuerza están en newton y las unidades de masa están en kilogramo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Esta no tienen por qué saberla ya el primer día del cursillo, pero yo les digo que esta unidad derivada newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Es la unidad internacional de la fuerza, sí. En el cuadernillo, la D está masa sobre aceleración en vez de por. Ah, bueno, si dice masa sobre aceleración está mal, es incorrecto, porque ¿qué va a pasar si dice masa sobre aceleración? Nos va a quedar en kilogramo por segundo al cuadrado dividido metro,
¿sí? Y eso no es lo mismo a Newton, ¿sí? Entonces, si dice eso que vos decís, está mal. En el ejemplo que yo tengo acá, está correcto. No sé si yo tengo el apunte viejo y ustedes deben tener el nuevo, o si era otro problema. ¿Sí? Acá yo tengo que dar correcta porque el planteo es distinto. Es fuerza igual a masa por aceleración. Debe ser que en el apunte viejo decía otra cosa. Paso Sí, no, directamente al próximo problema para que no los confundan. ¿Sí? El de fuerza, ahí me decía la compañera que en el apunte lo tienen de otra forma, así que es masa sobre aceleración. Si es masa sobre aceleración, sería incorrecto. Sí. Bueno. Vamos a seguir con, creo que queda un problema más o 2 problemas más, y después cuando tengamos la parte de vectores, ahí vamos a hacer un corte. Este problema decía que se sembraban 3/5 de un terreno con trigo y 1/6 del mismo terreno con maíz. La superficie que ocupa el trigo es superior en 50. ¿Saben lo que son los DAM al cuadrado? No. Son decámetros. En 50 decámetros al cuadrados y 5 metros cuadrados a la que ocupa el maíz. ¿Sí? Calcule en áreas la superficie sembrada de cada cereal. La parte más difícil de este problema en sí, lo que cuesta en realidad, es plantear las ecuaciones. ¿Sí? En base a lo que dice este problema, habría que plantearlo como una ecuación, ¿sí? Lo que vamos a plantear primero es con esto de acá, que dice se siembran 3/5 de un terreno con trigo, ¿sí? ¿Cómo plantearíamos una ecuación a partir de eso? ¿A alguien se le ocurre? Vamos a tener la superficie con trigo y vamos a tener que plantear una variable que es la superficie total del terreno, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la relación entre la superficie total del terreno y la superficie con trigo? Según lo que dice este pedacito del apartado. 5/5. 5/5 el total y 3/5. Claro, si yo multiplico la superficie de trigo por 5/3, me va a dar la superficie del terreno, o si yo la superficie del terreno la multiplico por 3/5, me va a dar la superficie de trigo. ¿Sí? Así está planteado. La superficie de trigo es igual a la superficie total del terreno multiplicado por 3/5. ¿Sí? ¿Y cómo me quedaría la ecuación que planteo con esto? Con 1/6 del terreno y maíz. Es prácticamente lo mismo que dice antes. La superficie de maíz, o sea, M, va a ser igual a 1/6 multiplicado por S, que es la superficie total del terreno. ¿Sí? Bueno, ¿cómo seguimos con el problema? ¿Qué tendríamos que plantear ahora? El total de S. O sea, con estas 2 ecuaciones que planteamos, no vamos a poder resolverlo nunca al problema, porque tenemos 2 ecuaciones independientes y 3 incógnitas, T, S y M. ¿Sí? Entonces, necesitamos plantear otra ecuación.
que la vamos a plantear en base a lo que nos dice después. La superficie ocupada por el trigo es superior en 50 decámetros y 5 metros cuadrados a la que ocupa el maíz. ¿Sí? ¿Cómo planteamos eso en una ecuación? Esa es la parte por ahí más difícil del problema, para mí. Capaz que después cada uno le parece más difícil otra parte. Y S menos T es igual a 50. Bueno, casi, pero fíjate que nos está hablando. La superficie ocupada por el trigo es superior a la que ocupa el maíz, ¿sí? No hace la relación con la superficie total del terreno. Está relacionando M con T, ¿sí? La diferencia entre el trigo y el maíz es el resultado. Exacto. Entonces, primero vamos a calcular cuántos son estos 50 DAM y cuántos son estos 5 metros cuadrados. Acuérdense que les había dicho que DAM era decámetro, ¿sí? Entonces, un decámetro, ¿cuántos metros son? Si son vamos primero, un decámetro son 10 metros, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de decámetros cuadrados y metros cuadrados. Entonces son un decámetro cuadrado son 100 metros cuadrados, ¿sí? ¿Se acuerdan de la relación que habíamos hablado cuando están elevado al cuadrado? Es como que yo a la unidad, la relación que haya longitudinalmente la elevo al cuadrado, la relación es 1 a 10, como la tengo elevada al cuadrado me queda 1 a 100, ¿sí? Un decámetro son 100 metros cuadrados. Un decámetro cuadrado son 100 metros cuadrados. Por eso ahí saqué los 500 metros, 5.000 metros cuadrados y 5 metros cuadrados, ¿sí? ¿Qué hago con eso? Lo sumo, ¿sí? Dice 50 DAM y 5 metros cuadrados. Son 5.005 metros cuadrados. Y ahora sí planteamos la ecuación como nos decían, que en base a es la diferencia, ¿sí? Si yo hago T menos M igual a 505 metros cuadrados, era como me lo había dicho el compañero. Acá está planteada de esta manera, pero de las dos formas era correcto, ¿sí? T menos M igual a 505 metros cuadrados o T igual a 505 metros cuadrados más M, ¿sí? Y ahora sí, tengo tres ecuaciones independientes y tres incógnitas, entonces esto lo puedo resolver con un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes? ¿Resolvieron alguna vez ecuaciones por sustitución? Por sustitución yo lo que tendría que hacer es a esto directamente le sustituyo. Si T es igual a 3 quintos de S, pongo 3 quintos de S acá en lugar de T. Y si M es igual a 1/6 de S, pongo 1/6 de S acá en lugar de M, ¿sí? Entonces, en la ecuación me va a quedar una sola incógnita. La única incógnita que me va a quedar va a ser S, que va a estar dos veces, pero es una sola incógnita, ¿sí? Entonces esa ecuación directamente se puede resolver. ¿Está bien? La otra manera, si yo lo quería plantear por el sistema de ecuaciones, lo quiero plantear por igualación, lo que tengo que hacer con estas dos es despejar S, ¿sí? Y en base a eso, reemplazarlo también en la ecuación siguiente. Ahí creo que alguien se quiso agregar al Meet. Sí. Bueno. La forma en la que estaba planteado acá es reemplazando por sustitución la superficie con trigo, la vamos a reemplazar por 3 quintos de la superficie total, y la superficie de maíz la vamos a reemplazar por 1/6 de la superficie total. ¿Sí? Fíjense, ¿qué estoy haciendo acá?
pasé este término restando para el otro lado, porque yo necesito dejar del mismo lado todos los términos que tengan la incógnita, ¿sí? Para poder simplificar y resolver la ecuación, yo tengo que un sexto pasarlo, un sexto de la superficie pasarlo para este lado. Esta cuenta, si yo hago la propiedad asociativa de esta resta, me quedaría que la superficie es igual a 3/5 menos 1/6. Superficie por 3/5 menos 1/6 igual a 505 metros cuadrados. ¿Sí? Si resolvemos esta cuenta nos da 13/30, eso porque no queríamos poner el número que nos da un número raro, sino directamente lo ponemos de modo de fracción. Y después esto, como está multiplicando la superficie, lo pasamos dividiendo y nos da que la superficie total del terreno eran 11.550 metros cuadrados. ¿Sí? Si yo lo quería resolver de la otra manera, acá lo tengo hecho. Planteábamos la igualación entre las dos superficies y en base a esta ecuación de igualación y a la ecuación que teníamos planteada de las diferencias entre el trigo y el maíz, resolvemos la ecuación, nos va a terminar dando el mismo resultado. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la superficie del terreno? Volvemos a las ecuaciones que teníamos antes, ¿sí? Ya sé cuánto vale S, entonces ese valor lo reemplazo en la ecuación que tenía el trigo y en la ecuación que tenía el maíz y saco cuál era la superficie de trigo y cuál era la superficie de maíz. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Problemas de este estilo creo que tienen varios para practicar. Vamos a frenar 10 minutitos ahora. Y después pasamos a la parte de vectores. ¿Sí? A las 10:20 yo me vuelvo a conectar acá y seguimos con la parte de vectores, ¿sí? Así que cambien el mate y todo. No hay drama. ¿Ustedes ven una imagen chiquitita de mí o no se ve la cámara? Sí, te ves, chico. Sí, lo vemos, profe. Ah, bueno. Profe, Sí, me quedó una duda igual del último ejercicio, la vemos ahora. porque el Decime. enunciado dice calcule en áreas, no el área. Calcule las áreas, yo pensé que decía. Mirá, dice ahí, calcule en áreas la superficie sembrada de cada cereal. Área no es una unidad de ningún sistema. Por Así eso no que entendía debe si ser estaba pidiendo algún pasaje o algo, o era un error de tipeo. de tipeo, debe ser. Debe ser algo de tipeo. Podría decir, por ejemplo, calcule en hectáreas. Sería razonable que les pida, por ejemplo. Claro, por eso no estaba entendiendo no. si se refería a algo así. Pero si dice calcule el área, podría decir si no, y que se esté resolviendo así como llegamos acá. Bien. ¿Sí? Listo, Pero, gracias, profe. no, debe ser un error con la palabra en. Bueno, 10:20, sigo con la parte de vectores, que es el otro tema importantísimo del cursillo de nivelación y de lo más importante que vamos a ver durante este primer cuatrimestre. Ahí detengo la grabación.